Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quisiera hablar acerca de un tema que me preocupa bastante, un tema que me genera a veces mucha rumia mental, como dicen por ahí, mucho pensamiento, mucho debate interno, que es acerca del tema de la visión que hay en la brujería respecto de cuestiones como, por ejemplo, los daños, los males, si eso tiene que ver o no con la brujería y si eso en el fondo es parte del trabajo de una bruja o de un brujo. Bueno, como primera cosa yo creo que hay que quitarse todos los pensamientos y miramientos de tipo cristiano que se suele tener por una cuestión cultural, por una cuestión familiar muchas veces. Entonces ese es el primer paso, la comprensión de que la brujería no está circunscrita y no necesita tampoco de religiones como la cristiana. Esa es la primera cosa. Entonces, tenemos que dejar de lado todo estas moralinas que muchas veces se dan en cierto tipo de gente que dice que practica la magia y la brujería. Eso como primera cosa. Lo cual no obsta a que indudablemente existan criterios éticos y morales también en brujería, pero que son muy distintos y tienen otras normativas, otras reglas respecto a lo de las religiones monoteístas, por ejemplo. La brujería es pagana, de eso no puede haber ninguna duda. La brujería es pagana. En ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias, cierto tipo de brujería o cierto tipo de bruja o cierto tipo de brujo emplean, emplean en salmos, emplean rezos cristianos o figuras del santoral cristiano muchas veces. No sé si muchas veces, pero hay algunos que sí lo emplean. El signo de la cruz, agua bendita incluso, una serie de elementos. Eso ocurre porque en el fondo la brujería también es algo que se va moviendo en el tiempo, es algo que va adaptándose a los lugares, que también va tomando forma, enraizándose en los territorios, las culturas, los países. Entonces toma en ocasiones como ciertos revestimientos que nos van a recordar el cristianismo, ciertos elementos que sí vienen claramente del cristianismo. Y eso se ve especialmente en ciertos tipos de brujería popular. Puede llamar la atención, sin duda. Pero por supuesto yo no soy quien para criticar ese tipo de práctica. Pero lo importante es darse cuenta de que esos elementos no corresponden a la tradición centenaria, milenaria quizás, de la brujería. Eso es importante. Otra cosa importante es que la brujería, y esto es algo que nadie menciona pareciera, eh, al menos así yo lo concibo, así yo lo creo, la brujería, especialmente la brujería tradicional, es un camino de autonosis, un camino de autoconocimiento. Otra cosa, que uno pueda llegar a utilizar poderes, que uno pueda realizar el viaje extático, el viaje a los mundos, contactarse con espíritus, practicar ceremonias que a la vista de algunos son oscuras, son sombrías. Independiente de todo eso, es un camino, y quizás por lo mismo, es un camino de autoconocimiento. Insisto, esto es algo que yo creo nunca haberlo escuchado, leído, salvo por mí, pero es en mi experiencia, en mi práctica, en mi pensamiento. Eh, y creo que he indagado bastante, especialmente en los estudios de distintos tipos de brujería, y siempre me da cuenta de ciertas prácticas y ciertos simbolismos que aluden, por supuesto, a este antiguo conocerte a ti mismo, a este antiguo camino del autoconocimiento. Lo que pasa es que muchas veces el brujo o la bruja se pierden porque adquieren poderes, van adquiriendo ciertos poderes. Y también la gente muchas veces va a buscar de parte de ellos como ciertas prácticas
que son prácticas de poder, por supuesto, que implican sanación, que implican maldición, que implican muchas cosas, ¿ya? Pero eso no debe quedar, no debe olvidarse. La brujería tiene un objetivo, tiene un camino que debe llevar hacia el autoconocimiento. Al conocernos a nosotros mismos, conocemos a los demás, conocemos el universo. Eso siempre se ha sabido, al menos por los grandes esoteristas. Ahora bien, en este camino de autoconocimiento, el brujo y la bruja conocen el mal, van a conocer el mal. Y hay un dicho muy popular dentro de la gente que practica la brujería tradicional, es que una bruja que no sepa, o un brujo que no sepa, en el fondo, realizar un hechizo negativo o algo, o un maleficio, no va a saber tampoco realizar un camino de beneficios, de bendiciones, un abrecaminos, por ejemplo, una limpieza. No va a poder conocerla si no es capaz de conocer las otras artes. Entonces esto es fundamental. La bruja o el brujo conocen todo el espectro, no niegan ninguno. Entonces tienen que conocer el otro lado, por supuesto. Tienen que conocer también aquello respecto a lo cual quizás en algún momento van a dejar, o quizás no les va a llamar tanto la atención, pero sí tienen que conocerlo. Entonces, en eso, por ejemplo, se diferencia mucho de los caminos vinculados al cristianismo, por ejemplo, o a las religiones del libro, que en el fondo te dicen que no es necesario conocer eso, que todo lo contrario, que si conoces eso, estás siendo tentado por el diablo, por el opositor, por quien quiera llamarle, por el shaitán. Bueno, acá en la brujería eso no ocurre, todo lo contrario. Es parte de la existencia, es parte de la vida, entonces uno tiene que conocerla. Entonces, ese es otro punto importante. Entonces, quiero resumir más o menos algunos puntos que creo que son centrales para la comprensión de lo que es la brujería en cuanto a lo que dice relación con cuestiones de tipo ética, cuestiones de tipo moral, porque se habla mucho de esto, pero pareciera que no hay una profundidad al respecto, ni tampoco existe como criterio objetivo que nos permitan, en el fondo, discernir bien qué ocurre en estos casos y qué pasa en estos casos. Entonces, como primera cosa, a mi juicio, como para resumir de todo lo que hemos hablado en este video, y que por supuesto pueden confirmar, corroborar viendo otros videos en este mismo canal, para lo cual pueden suscribirse, por supuesto, y pueden participar también como miembros activos y recibir también videos de tipo especial para ustedes. También participar de los cursos, los talleres que doy, las charlas, para todo ello. Entonces, podemos decir que hay al menos tres aspectos centrales que hemos visto en este video, que tienen relación justamente con lo que estamos hablando en torno a la ética, la moral y la brujería. Primera cosa es sacar y dejar de lado todas aquellas costumbres, pensamientos y limitaciones, especialmente limitaciones que vienen del cristianismo. Yo podría ocupar quizás, yo no lo voy a hacer, yo Sergio Fitz no lo voy a hacer, pero quizás alguien que esté dentro de la brujería lo podría hacer, utilizar ciertos elementos del cristianismo para una cosa puntual, como una técnica solamente, como una técnica, no como parte de su creencia ni de su cosmovisión, simplemente como una técnica o un elemento del cristianismo, o quizás del judaísmo, o quizás, quién sabe, de otra religión. Podría ocuparlo, ¿cierto? Pero siempre y cuando él no se tiña por dentro, no se afecte como su pensamiento pagano. Y siempre y cuando entienda que también ese tipo de técnicas, por ejemplo, podría ser un rezo cristiano, o orarle a un santo, por ejemplo, podría servir
como herramienta nomás. Yo creo que no es lo conveniente, yo creo humildemente que no se genera una especie de ensalada dentro de nosotros, una confusión, pero sé y he visto brujos y brujas que sí emplean este tipo de técnica, especialmente gente que está arraigada en las tradiciones populares, urbanas o campesinas, y yo no soy nadie para criticarlo, nadie, ya, sé que lo emplean, pero yo no lo haría porque creo que he estudiado mucho el tema como visional y veo como una incoherencia entre una práctica cristiana y una cosmovisión pagana. Eso primero que todo, pero por lo mismo es conveniente, es importante dejar todas estas moralinas que vienen de las religiones monoteístas. Primera cosa. Entonces, si vamos a hablar de mal, si vamos a hablar de moral, dejemos la cosmovisión judeocristiana, dejémosla de lado, no, para esto no corresponde. Segunda cosa importante, la brujería es un camino de autoconocimiento. Independiente de todas las ramificaciones que pueda tener la brujería, independiente de todos los actos que pueda hacer un brujo, el brujo o la bruja debe tender hacia el autoconocimiento, como algo vital. Así conoce su energía, así conoce su poder, así se sana, así sana a otros. ¿Ya? Fundamental. Y bueno, finalmente, como tercer punto, el brujo o la bruja sí conocen el camino de las sombras, sí van al otro lado, no le temen, o quizás le pueden temer en los inicios porque es natural el miedo, pero porque es un mecanismo, el miedo es un mecanismo de atención frente a algo que no conocemos, entonces no es algo antinatural sentir miedo. ¿No? Aquellos que te digan que no hay que sentir miedo están totalmente errados, sí, uno se siente miedo, mucho miedo especialmente al principio, pero con el tiempo obviamente se va tomando también una práctica. Bueno, respecto a este tercer punto es fundamental entonces comprender que la bruja y el brujo sí trabajan con las sombras, sí trabajan con Dios oscuro, sí trabajan eh, con el adversario, sí trabajan con espíritu del bajo astral, sí trabajan con espíritu del inframundo, con diosa oscura, etc. Sí lo hacen y es parte de la labor de la bruja o del brujo, porque eso permite también esto que hablamos como segunda característica, el autoconocimiento. Entonces también es fundamental. O sea, si conocemos este tipo de entidades externas, también las conocemos de manera interna y viceversa. Es un proceso que se da a dos niveles. ¿Ya? Ayer, para los que me siguen en Facebook, di a conocer por mis redes sociales o mostré un artículo muy interesante que es la tesis de un físico que postula que el Big Bang no fue un tema como temporal, de una explosión temporal, sino más que nada fue como un punto en el cual emergieron dos universos, donde cada uno tiene sus propias leyes y siguieron por su propio lado. Bueno, esto es parecido, ¿ya? Esto es parecido, o sea, hay dos como universos, dos medios, y vienen de lo mismo. Y tenemos que conocerlo aquellos que estamos en esta vía. Bueno, espero te haya servido, que hayas ampliado tu visión sobre la brujería, que no creas que solamente es una moda, que no solamente es un camino del mal, que solamente no, se reduce a hechizos, a invocaciones. No, la brujería tiene muchos más aspectos. Es una de las, podríamos decir, uno de los grandes acervos de la humanidad, porque de ahí ha venido una serie de conocimientos de plantas curativas, de venenos, de formas de comunicación, de conocimiento corporal, que es un punto muy importante que siempre me gusta tratar, o sea, el conocimiento también por el cuerpo, por el sentir. Eh, Podríamos decir que la brujería es de alguna manera la conciencia de la piel que proyecta hechizos. Podríamos dar una definición al respecto para darle importancia a lo corporal. Entonces, claramente esta visión, la visión que yo le estoy mostrando, una visión totalmente diferente a la popular, a la que se da incluso por otras personas que tratan estos temas, que a mi juicio son muy reductivas, que caen todavía en la visión del enemigo, especialmente cristiano, que ensució todo esto y
y mostró que solamente se hacía el mal, o que, no sé, hasta los dibujos siempre la mostraban como bruja grosera, grotesca, gente ignorante también, ¿cierto? Entonces, no, eso no es así. Acá hay un conocimiento muy importante, un conocimiento que es prácticamente un derecho humano, podríamos decir, universal, patrimonio cultural, así como las distintas, como podría ser un temazcal, ¿cierto? Como podría ser los ícaros, como podría ser la música aymara, ¿cierto? Acá también hay un tema muy importante porque en el fondo, al ser milenario y al ser parte del folclore, va mostrando también el conocimiento de esos pueblos, el entendimiento de esos pueblos respecto de ellos mismos y del entorno. Entonces, la brujería es mucho más que esa caricatura de Disney o que las modas que hoy día algunos están pretendiendo hacer de esto. Y también es mucho más que la cosa rigurosa, estricta, erudita de los libros. Es mucho más, la brujería es mucho más rica y tiene también todos estos aspectos de luz y sombra, ¿ya? Bueno, espero que te haya parecido interesante esta visión acerca de la brujería, que complemente la que tú tenías, que también te ayuda a ver otros aspectos no tan comunes, no tan mencionados, y así en el fondo también enriquecerte y ayudarte también a tu propio autoconocimiento. Bueno, espero te suscribas a este canal y le des un like a este video, y por supuesto está atento a los distintos cursos. Ahora se viene un curso de las 3 iniciaciones en la brujería, que es un tema tampoco mencionado, un tema no estudiado, que va a ser re interesante. O sea, ver cuáles son las 3 iniciaciones dentro de la brujería. Si te interesa, me puedes contactar a mi email fritz.sergio@gmail.com. Hasta luego.